Antes de comenzar, tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes en el funeral del Papa Francisco? Ya sea en persona o simplemente afuera disfrutando del momento. Si estuvo allí, comparta lo que presenció para que la comunidad de fe de Eternal Binding Sibandi Dayance pueda enterarse. La razón por la que pregunto es para prepararlos para entrar en el impactante testimonio del hombre en la carta de hoy. Cuenta cómo falleció repentinamente justo en medio del funeral del Papa Francisco. Un momento en el que muchos podrían esperar vislumbrar la gloria del cielo. Una bienvenida radiante para un alma fiel. Pero la realidad fue todo lo contrario. Lo que vio no fue gloria sino una verdad aterradora justo en el corazón del Vaticano. Un colapso espiritual de la fe dentro de la Iglesia. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que presenció? ¿Qué verdades se nos ocultan? Los invito a escuchar hasta el final porque esto bien podría ser una advertencia del Creador dirigida, especialmente a sus hijos. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a dejar tu nombre y la ciudad donde vives. Queremos elevarte en oración ante el trono de Dios, invocando tu nombre directamente ante Él para que en los días venideros, la llama de la fe dentro de nosotros continúe ardiendo intensamente en medio de la oscuridad de este mundo. Si las palabras que estás a punto de escuchar tocan tu corazón, muestra tu apoyo haciendo clic en Super Gracias, como una semilla de fe que siembras en el reino eterno de Dios. Ha prometido que los que sembraron con lágrimas cosecharán con cánticos de alegría. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy. Caminemos juntos en la luz y la verdad del Salvador. Ahora, por favor abre tu corazón y escucha atentamente este testimonio especial. A lo largo de mi vida, siempre me había visto como nada más que un simple creyente católico. Me encomendé a la Iglesia con una fe pura, casi infantil, como un niño tomado de la mano de sus padres en medio de la inmensidad del mundo. No era alguien que disfrutara de las discusiones ni albergara dudas. Para mí, la Iglesia católica era la roca sólida establecida por Dios en la tierra, el fundamento de la fe que perduró a través de los siglos, un santo. Y el Papa, aunque nunca lo había conocido en persona, siempre fue el representante de Cristo mismo, un símbolo sagrado e inamovible. Creí sin lugar a dudas. Creía que por mucho que cambiara el mundo, por mucho que cambiaran los corazones humanos, la Iglesia se mantendría firme, una fortaleza inexpugnable contra las tormentas del tiempo. Esa mañana me levanté muy temprano. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco se había extendido por todas partes y el Vaticano se estaba preparando para una de sus ceremonias más grandiosas, el funeral del líder espiritual supremo. Mi esposa y yo nos sentamos frente a la pantalla tomados de la mano, siguiendo en silencio cada movimiento, cada himno que resonaba en la plaza de San Pedro. Sin intercambiar palabra, ambos susurramos oraciones, con el corazón henchido de orgullo por pertenecer a tan magnífica tradición. Seguía pensando, la Iglesia nunca caerá. La Iglesia es eterna, construida sobre la verdad. No tenía idea de que en unos momentos todo en lo que creía sería puesto a prueba hasta sus raíces. Mientras el oficiante ofrecía solemnemente la oración final por el alma del Papa, un dolor repentino y agudo me atravesó el pecho. El dolor era como un cuchillo, tan intenso que me inclinó hacia adelante, dejándome sin palabras. En los ojos aterrados de mi esposa, la vi gritando mi nombre, con lágrimas corriendo por su rostro, sacudiéndome desesperadamente. Pero para mí, todos los sonidos se desvanecieron rápidamente como si estuvieran sumergidos bajo un lejano océano extranjero. Seguí consciente, pero mi cuerpo se volvió distante, borroso. Sentí que me alejaba del mundo material como si cruzara una frontera invisible donde el tiempo y el espacio perdían todo significado. No hubo más dolor, solo una profunda conciencia. Me estaba acercando a algo mucho más allá de la comprensión humana, un encuentro que nadie podría impedir o retrasar. No tenía miedo, pero un peso indescriptible pesaba sobre mi alma. Algo vasto, algo de significado eterno estaba a punto de revelarse. Una parte de mí sabía que este viaje no fue un accidente. No estaba simplemente experimentando la agonía de la muerte.
Me estaban llevando a un encuentro con la verdad. Una verdad que no necesitaba ningún permiso humano para ser revelada. Toda la fe que alguna vez tuve con orgullo, toda la lealtad ciega que había ofrecido a una estructura mundana que llevaba el nombre de Dios, las cosas a las que me había aferrado y defendido con todo mi corazón sin comprender realmente, ahora estaban comenzando a resquebrajarse. Se había abierto la primera fisura, silenciosa pero irreversible. Cuando abrí los ojos, supe que había dejado atrás el mundo familiar. Ante mí había una realidad diferente. Un lugar donde verdades dadas desde hacía mucho tiempo quedarían al descubierto, y el verdadero viaje de la fe, no su ilusión, apenas estaba comenzando. Abrí los ojos en medio de una escena más allá de toda comprensión humana. La oscuridad lo envolvió todo. No la oscuridad ordinaria de la noche, sino una oscuridad viva, que respira, espesa y pesada, como si pudiera tragarse hasta el último resto de esperanza. El aire a mi alrededor apestaba a un hedor terrible, una mezcla asfixiante de azufre, sangre y carne quemada que me hizo sentir como si me fuera a ahogar. Sin embargo, extrañamente, en este lugar, mi cuerpo ya no parecía necesitar aire ni un latido del corazón. Existía únicamente como una conciencia desnuda, un alma arrancada de todas las leyes familiares de la naturaleza. Desde todas direcciones resonaban gritos desgarradores, lamentos, gemidos desesperados, sonidos fragmentados, como si cada alma estuviera luchando en una agonía sin fin. No vi mar, pero este lugar parecía un océano infinito, un océano tejido de dolor eterno, donde las olas no eran de agua, sino de los gritos resonantes de almas desamparadas. No había vuelta atrás, ni refugio, ni nadie a quien pedir ayuda. Solo podía sentir una verdad escalofriante atravesando mi corazón. Me habían arrojado a un lugar donde ya no existía la misericordia. En mi confusión, todavía me aferraba desesperadamente a una frágil esperanza de que esto fuera solo una pesadilla. Recé en silencio para despertarme pronto en mi cálida y familiar habitación. Pero con cada segundo que pasaba, cada sensación aquí grababa más profundamente en mi alma una certeza aterradora. Esto fue real. Por razones desconocidas, comencé a caminar, con pasos sin rumbo, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia adelante a través de la densa oscuridad. No sabía a dónde iba, pero comprendí dolorosamente que este viaje no era una elección mía. Entonces lo vi, una figura familiar que emergía de las sombras parpadeantes. Permaneció allí, con la espalda doblada bajo un peso invisible y las muñecas fuertemente encadenadas por eslabones brillantes, al rojo vivo. Sus ojos, o esos ojos, ya no reflejaban orgullo ni autoridad, solo pozos sin fondo de desesperación. Lo reconocí al instante. Era mi antiguo párroco, el que me había enseñado el catecismo cuando era niño, el que una vez vi como un símbolo de la sagrada autoridad de la Iglesia. Un recuerdo pasó por mi interior, esa mañana en la clase de catecismo cuando yo, un niño inocente, me atreví a preguntar, ¿por qué debemos poner una fe absoluta en la Iglesia si se supone que nuestra fe debe estar en Dios? Todavía recordaba su mirada severa, su voz fría y regañona y su dedo apuntándome directamente ante toda la clase. Recordé la vergüenza asfixiante, las miradas críticas de mis compañeros y mi resolución inmadura. A partir de entonces lo creería completamente. Nunca más me aislaría de la multitud. Ahora, el hombre que una vez me había impuesto esa fe estaba allí, despojado de poder, despojado de vestiduras sagradas, solo un alma destrozada por las mismas cadenas que él mismo se había forjado. Me miró, no con los ojos, sino a través de una comunión directa de almas. Una súplica sin palabras, sin defensa, sin excusa, solo una petición de perdón pura, absoluta, indefensa. En un lugar donde no podía existir ninguna mentira, simplemente reconoció su fracaso. No hay palabras que puedan describir la avalancha de emociones que me invadieron en ese momento. Una mezcla de misericordia, tristeza y un despertar, como nunca antes había experimentado. Me di cuenta de que la verdad no usa túnicas ceremoniales. La verdad no se esconde detrás de edificios ni de títulos.
La verdad permanece desnuda como el alma que gime frente a mí. Y este fue solo el primer paso del viaje. Comenzó a hablar, su voz, como si cada palabra fuera un cuchillo cortando su alma. Confesó que a lo largo de su vida de ministerio, en nombre de la Iglesia, había difundido enseñanzas que sabía que estaban distorsionadas. Había puesto la institución por encima de la verdad viva de Cristo, preservando una apariencia de santidad mientras aplastaba el espíritu de aquellos confiados a su cuidado pastoral. Reveló que el mal se había arraigado dentro de la Iglesia hacía mucho tiempo, más profundamente que cualquier cosa que un simple creyente pudiera imaginar. Los santos tronos no siempre se establecieron para glorificar a Dios, sino que a veces sirvieron simplemente como herramientas para gobernar las almas, para controlar y mantener a las personas en temor y sumisión. Habló de oscuros compromisos, corrupción oculta y traiciones silenciosas a la fe. No todos eran corruptos, dijo, pero aquellos que convirtieron la casa de Dios en un reino terrenal, persiguiendo el poder y la fama como objetivos, habían profanado el templo de las almas. Cada palabra que pronunció golpeó mi corazón como golpes de martillo. Una carga pesaba pesadamente sobre mi pecho, un dolor más profundo que cualquier sufrimiento físico, como si cada fragmento de mi fe arraigada durante tanto tiempo se estuviera rompiendo pieza por pieza. El sacerdote no hizo ningún intento de justificar su suerte. Admitió que el castigo eterno que estaba soportando era el resultado de sus propias decisiones equivocadas. Aquí no había justificación, ni excusa. Cada alma determinó su propio destino eterno a través de sus acciones. Nuestra conversación fue breve. Después de suplicar mi perdón, una petición frágil, como el último aliento de un alma en absoluta desesperación, lo vi retroceder lentamente hacia las llamas parpadeantes en el borde de ese reino desolado. No hubo ningún grito, ninguna palabra de lucha, solo rendición cuando fue tragado por una fuerza fría y despiadada. Me quedé allí solo, desolado en una tierra de muerte, temblando, no de miedo, sino de un profundo despertar que desgarraba mi corazón. Una vez creí que simplemente aferrarme a la Iglesia, incluso sin comprender completamente cada doctrina o misterio, garantizaría la seguridad de mi alma. Pero ahora la verdad parecía infinitamente más compleja. No fue lealtad a una organización terrenal, ni obediencia ciega a un sistema de poder, sino lealtad viva a Cristo, el viviente que salvó el alma. Esta comprensión atravesó mi mente como una hoja afilada. Recién había comenzado el viaje y sabía que cada siguiente paso destrozaría aún más las viejas ilusiones que tenía sobre la fe, la seguridad y la salvación. Después de que la figura del sacerdote desapareció, me quedé quieto durante mucho tiempo, inmóvil, como si mi cuerpo ya no respondiera a mi voluntad. El espacio a mi alrededor parecía respirar con vida propia, oscuro, silencioso y lleno de malevolencia. Cada partícula de oscuridad parecía poseer una conciencia, una frialdad más allá de todo compromiso. Cada instinto dentro de mí quería caer de rodillas, cubrirme la cara y huir de este lugar. Pero había una fuerza invisible, no coercitiva sino decidida, que me impulsaba a seguir adelante. Sabía con la intuición más profunda que el camino que tenía por delante me llevaría a verdades aún más aterradoras. Pero también sabía que no estaba aquí para ser condenado, sino para ser testigo, aprender y ser transformado. Respiré profundamente, reuní todo mi coraje y avancé hacia la oscuridad, donde cada paso me acercaría a revelaciones que cambiarían para siempre mi forma de entender la fe, la Iglesia y la salvación. Continué caminando, mis pies descalzos y agrietados presionando contra el suelo árido, ardiendo como si me quemaran la carne. Cada paso me sumergió más profundamente en un horror que nunca antes había imaginado. Luego, a través de la espesa niebla que cubría esta tierra muerta, vi que se acercaba otra figura. A diferencia del sacerdote anterior, esta vez el reconocimiento atravesó mi alma como una espada afilada. Era Marco, mi mejor amigo de la infancia, que había muerto en un accidente automovilístico hace muchos años. Me quedé congelada. Nunca pensé que volvería a verlo y menos en un lugar tan miserable como este. Los recuerdos de Marco volvieron a inundarlo,
vívidos como si fuera ayer. Su sonrisa burlona cuando éramos jóvenes. La forma en que ridiculizó las historias de Jesús que yo inocentemente había compartido. Para Marco, la fe era simplemente un frágil cuento de hadas, algo para aquellos demasiado débiles para valerse por sí mismos. Se rió de lo sagrado, desafiando la existencia de cualquier cosa más allá del ámbito físico. Pero ahora ese rostro había cambiado por completo. La sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una expresión retorcida de dolor y arrepentimiento sin fin. Sus ojos, antes brillantes de autosatisfacción, ahora estaban vacíos y desesperados. Marco no habló con la boca, pero su voz resonó claramente en mi mente como un grito que atravesó todas las barreras. Confesó que había cometido un terrible error, que Jesús era real, que la salvación era real y que ahora era demasiado tarde para él. Con toda la fuerza que le quedaba de su desesperación, Marco me suplicó, me rogó que testificara en su favor. Me imploró urgentemente que advirtiera a los demás que el infierno no era una metáfora, ni una amenaza para los niños desobedientes, sino una realidad horrible sin escapatoria una vez que se había cruzado el límite de la muerte. Marco me rogó que nunca callara, que nunca me avergonzara del nombre de Jesús, que lo gritara, que proclamara que solo él podía salvar el alma humana. Tenía la intención de acercarme para decir algo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un torbellino oscuro se levantó desde debajo del suelo y se llevó a Marco. Desapareció en la oscuridad como desgarrado por una fuerza invisible sin piedad. Me quedé allí, con el corazón destrozado, abrumado por un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. Sin darme tiempo a recuperarme, la escena a mi alrededor cambió una vez más. Ante mí ahora había un vasto lago de tono negro, hirviendo sin cesar como un volcán escondido. No había costas, ni luz, solo oscuridad y agua negra, como el carbón, turbulenta sin cesar con furia. En ese mar hirviente vi cientos, tal vez miles, de almas. Llevaban prendas que alguna vez se parecían a las vestimentas solemnes de los papas, pero que ahora estaban rotas, hechas jirones y cubiertas de suciedad. Sus gritos resonaron por todo el espacio, un coro horrible e insoportable de escuchar. Algunos gritaron blasfemias. Otros pidieron desesperadamente clemencia, y otros todavía murmuraban oraciones desesperadas, repitiéndolas como si se aferraran a una esperanza muerta hacía mucho tiempo. La vista fue tan horrible que instintivamente levanté mis manos, esas manos espirituales que todavía podía sentir, para cubrirme la cara, como si ni siquiera mi alma pudiera soportar el terror. Sin darme cuenta, atraído por una fuerza extraña, me acerqué a una de esas almas. Su rostro estaba envuelto en una neblina brumosa, no tan claramente definida como la de los demás. Era como si su juicio aún fuera nuevo, aún se estuviera formando, aún no completamente sellado en el tormento eterno como los demás. Una extraña sensación surgió dentro de mí. Su condena aún no era completa, pero el camino de regreso ya estaba cerrado. Me quedé en silencio junto al borde del lago, sintiendo el pulso furioso de la oscuridad, y supe que lo que estaba a punto de presenciar sería aún más aterrador. Pero no pude darme la vuelta. Una verdad más profunda todavía me esperaba por delante. A medida que me acercaba, la figura se volvió hacia mí, y sin pronunciar palabra, comenzó a transmitir pensamientos, revelaciones e imágenes a mi mente. Era como si estuviera derramando en mí todo lo que sabía, todo lo que había visto. Esta figura, de quien entendí que alguna vez tuvo un gran poder dentro de la Iglesia durante su vida, comenzó a revelar secretos que nunca había imaginado. Habló de la corrupción escondida detrás del altar, de compromisos políticos disfrazados bajo el nombre de misericordia y de verdades sacrificadas en el altar de la ambición. Me mostró cómo el verdadero evangelio había sido vaciado gradualmente de su poder, reemplazado por un mensaje superficial y sencillo que consolaba a los pecadores en lugar de llamarlos al arrepentimiento. Cada palabra, cada imagen golpeó mi corazón como un martillazo. Sentí que mi fe basada en la confianza ciega en los seres humanos se desmoronaba. Pero al mismo tiempo, una fe nueva, más profunda y vibrante,
comenzó a surgir dentro de mí. Una fe arraigada directamente en el mismo Cristo. Una fe que ya no se basa en las apariencias sino en la verdad. Y entendí que esta verdad una vez conocida no podía ser ignorada. La figura en la niebla que parecía haber caído recién en ese abismo continuó derramando en mi mente un flujo interminable de imágenes y pensamientos. Era como si el infierno, despojando a cada alma de toda máscara, las obligara a revelar toda la verdad. Sin filtros, al descubierto, sin poder engañar. Sentí dentro de mí el peso de siglos de traición, de manipulación espiritual, de verdades distorsionadas en nombre del poder y el control. Se me mostró que muchas decisiones importantes en el Vaticano no habían sido guiadas por el Espíritu Santo, sino por intereses humanos, políticas y ganancias materiales. La Iglesia que yo había amado y venerado no siempre fue la novia pura que yo había creído que era. En muchos momentos históricos, fue un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, un campo minado donde algunos, envueltos en vestimentas sacerdotales, en realidad servían a otro maestro. Vi reuniones secretas, acuerdos clandestinos y compromisos tóxicos. Vi cómo se hacían tratados con potencias terrenales a cambio de favores. Cómo se suprimieron las verdades para preservar los privilegios. Vi misioneros que, tras un suave tono conciliador, iban alejando poco a poco a los fieles de la cruz, convirtiendo la fe en una conveniente religión superficial. Vi documentos ocultos, revelaciones que nunca fueron reveladas, apariciones que fueron ignoradas o manipuladas. El rostro de la Iglesia que se reveló ante mí no era el rostro que veía todos los domingos en mi parroquia. Era un rostro lleno de arrugas, marcado por la traición, marcado por las heridas abiertas de la corrupción espiritual. Una figura continuó hablando sin palabras. Me hizo entender que no todo estaba perdido. Todavía había santos anónimos dentro de la Iglesia, almas puras que luchaban en silencio, pero la parte visible, la presentada al mundo, había quedado muy dañada. Se me reveló que muchos líderes religiosos ya no sirven a Cristo, sino que buscan consenso, diplomacia y una vida fácil. Predican una paz que no proviene del Evangelio, sino del compromiso humano. Los puentes entre religiones no se construyen por amor a la verdad, sino por miedo a perder el poder terrenal. También me mostraron el futuro. Tiempos en los que la Iglesia visible aceptaría doctrinas cada vez más alejadas de la palabra de Dios. Tiempos en los que se normalizaría el pecado y se burlaría de la santidad. Me dijeron que surgiría un nuevo líder espiritual, hablando de paz, amor y unidad, pero sin mencionar nunca la necesidad de la redención a través de Cristo, y este líder prepararía al mundo para aceptar el engaño final disfrazado bajo la apariencia de bondad. Esta no fue una advertencia vaga. Sentí que estos acontecimientos se acercaban, que el mundo ya respiraba el aire contaminado de esta gran apostasía sin darme cuenta. Esa cifra también hablaba de mi papel. No fue casualidad que yo estuviera allí. No fue un accidente ni simplemente un sueño. Fue una invitación, un llamado a despertarme a mí mismo y a los demás. Me dijeron claramente que cualquiera que sepa la verdad pero guarde silencio asumirá la responsabilidad. Que cada alma perdida por falta de aviso pesaría mucho en los corazones de quienes eligieron el silencio. Se me instruyó a no volver a confiar ciegamente en los hombres, sino a arraigarme en la palabra viva de Dios, a buscar a Cristo por encima de todas las demás voces y a prepararme a mí mismo y a los demás para tiempos de gran agitación espiritual. No había vuelta atrás. Lo que había visto y oído quedó grabado dentro de mí como fuego. Cada imagen, cada palabra, cada gemido del lago de las almas malditas proclamaban la misma verdad: no hay salvación fuera de Jesucristo. Ninguna organización, ningún líder humano, ningún título religioso puede salvar un alma a menos que esté firmemente arraigada en la fe verdadera. Sentí que algo estaba a punto de cambiar una vez más. La oscuridad a mi alrededor comenzó a disolverse, como si se corriera una cortina para revelar una escena completamente diferente. La visión no había terminado. Fue simplemente el preludio de algo mayor. A medida que el paisaje cambiaba, sentí claramente que me habían conducido a través de un umbral invisible. No más oscuridad,
No más gritos ni llamas. En cambio, me encontré en un lugar aparentemente más allá del tiempo, suspendido entre el cielo y la tierra. Ante mí se extendía un valle exuberante y tranquilo, una pradera bañada por una suave luz dorada. En el centro del valle se alzaba una sencilla casa de madera, humilde pero perfecta, como si no hubiera sido construida por manos humanas, sino tallada directamente por la voluntad de Dios. No se oía ningún sonido excepto el suave susurro de la brisa, que no doblaba la hierba, solo la acariciaba. No necesitaba pensar. Sabía que tenía que entrar. Cada fibra de mi ser me empujó hacia esa casa. Mientras caminaba sobre la hierba, experimenté una paz que nunca había conocido en la vida terrenal. Una serenidad que parecía calar hasta la médula de mi alma. Cuando abrí la puerta, lo vi. Se quedó allí, en el centro de la habitación, como si me estuviera esperando. No puedo describir completamente lo que vi. Era un hombre, sí, pero mucho más. Era a la vez luz y carne. Majestad y humildad estaban perfectamente mezcladas en un solo ser. No fue solo su belleza lo que me dejó sin aliento, aunque sobrepasaba todo entendimiento humano, sino también la paz que irradiaba. Una paz viva y tangible que me envolvió como un cálido abrazo, desterrando todo miedo, todo dolor y todos los oscuros recuerdos del infierno que acababa de soportar. Al instante comprendí sin palabras que era Jesús. Instintivamente quise arrodillarme, pero sin hablar, él me hizo comprender profundamente que no debía tener miedo, que debía ponerme de pie. Su presencia no era abrumadora ni creaba sensación de distancia. Más bien, como si, aunque fuera infinitamente más grande que yo, eligiera acercarse, volverse íntimo y humilde. No habló con la boca, pero cada pensamiento dentro de mí recibió respuesta como si la comunicación entre nosotros ocurriera enteramente en espíritu. Dejó en claro que todo lo que había visto era real. El infierno, la corrupción, las traiciones, todo era verdad, no visiones simbólicas o alucinaciones. Explicó que la Iglesia nació pura, inspirada por el Espíritu Santo para difundir el Evangelio. Pero a lo largo de los siglos, la humanidad había sucumbido a la tentación, manchando este don con orgullo, ansia de poder y vanidad. Me mostró que incluso en medio de la corrupción, su trabajo nunca cesa. Su Iglesia invisible, compuesta de corazones puros y fieles, continúa viviendo incluso cuando la Iglesia visible parece estar derrumbándose. Me habló de los falsos profetas, los que se dicen maestros sin ser enviados por Dios, los que tergiversan las escrituras para sus propios fines, vendiendo el Evangelio a cambio de aplausos terrenales. Dijo, el verdadero camino no pasa por las multitudes, los grandes acontecimientos o los títulos impresionantes, sino por la fidelidad diaria, la lealtad silenciosa que coloca a Dios por encima de todas las cosas. Me recordó que la verdadera fe no busca la gloria mundana sino la gloria de Dios. Un verdadero discípulo mide el éxito no por los números, sino por la obediencia a la verdad. Luego, con una dulzura que me traspasó el corazón, me reveló que había llegado el momento de la preparación. Se acercaban tiempos difíciles, tiempos en los que la verdad se mezclaría con la mentira, en los que la fe exigiría valentía y en los que la confusión engañaría a muchos. Me pidió que guardara la pureza del Evangelio, que nunca me avergonzara de la verdad y que la proclamara incluso cuando el costo fuera alto. No temas, me dijo sin palabras. Estaré contigo hasta el final. Las últimas palabras que grabó en mi alma fueron tan claras como el sol. La fe pura es el único camino hacia la salvación. Preparen al pueblo para grandes cambios que están cerca. Tan pronto como terminó, la casa de madera, el valle, todo desapareció como niebla, arrastrado por un viento repentino. Sabía que la visión había terminado, pero también sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me desperté como si un rayo me hubiera atravesado el alma. Ante mis ojos había una luz blanca brillante, el pitido de las máquinas y el olor abrumador a desinfectante, hospital. Mi esposa estaba sentada a mi lado, apretando mi mano con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Cuando abrí los ojos, ella rompió a llorar de alegría.
Los médicos y enfermeras acudieron inmediatamente, asombrados y confundidos. Me revisaron una y otra vez, pero no podía concentrarme en lo que decían. Dentro de mí, el susurro de Jesús todavía resonaba, quemando y remodelando mi alma. Me dijeron que había estado en coma durante casi 24 horas, que mi corazón se había detenido por un tiempo durante el funeral, pero que extrañamente había revivido sin dejar ningún daño. Los médicos no pudieron explicarlo. Uno de ellos lo llamó un milagro. Pero lo entendí claramente. No fue medicina. Fue la misericordia de Dios. Al principio no podía hablar de lo que había experimentado. Permanecí en silencio, inmersa en la reflexión y la oración. Sabía que si no tenía cuidado, este regalo sagrado quedaría desvalorizado por las imperfectas palabras de los hombres. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi vida ya no podía continuar como antes. Me habían rescatado de la muerte, no solo para vivir de nuevo, sino para llevar a cabo una misión, para dar testimonio de la verdad, sin importar las consecuencias. Cuando estuve listo, comencé enviando un mensaje a una pequeña estación de radio cristiana. Estuvieron de acuerdo de inmediato. Durante la primera transmisión todavía me temblaba la voz, pero lo conté todo. El colapso, la visión del infierno, las revelaciones sobre la corrupción dentro de la iglesia y, sobre todo, el encuentro con Jesús. No esperaba que mi testimonio se difundiera tan rápidamente. Cientos de personas me escribieron, algunas para agradecerme por decir la verdad. Algunos confesaron que ellos también se habían sentido incómodos con respecto a la iglesia, pero que habían tenido demasiado miedo para hablar. Otros compartieron que ellos también habían recibido sueños, intuiciones que alguna vez descartaron por miedo. Me di cuenta de que Dios está despertando a su pueblo. Y hoy debo enviarte una llamada urgente. Ya no podemos vivir en una fe formal tibia. La época de la agitación ha comenzado. Han aparecido falsos profetas. La verdad está siendo tergiversada, desdibujada bajo el nombre de tolerancia para oscurecer la luz del Evangelio. Pero el mensaje de Jesucristo permanece sin cambios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No hay otro camino a la salvación excepto a través de Jesucristo. Ningún título, ningún clero, ninguna organización puede reemplazarlo. Si alguien predica un evangelio que no exige arrepentimiento, que no habla de la cruz, que no advierte sobre las consecuencias del pecado, entonces ese no es el verdadero evangelio. Ha llegado el momento del discernimiento. Ha llegado el momento de volver a la palabra de Dios. Ha llegado el momento de orar como nunca antes. Decir simplemente, soy cristiano, ya no será suficiente. Debemos vivir el Evangelio con todo nuestro corazón, sin importar el costo. Muchos caerán. Muchos se sentirán tentados a seguir el camino fácil. Pero quien permanezca fiel a la verdad, aunque le cueste su reputación, su seguridad o incluso su vida, recibirá la corona de gloria que nunca se desvanece. He visto el infierno. He visto lo que nos espera si elegimos el camino fácil. Si traicionamos la verdad por miedo o conveniencia. Y os aseguro que nada en esta tierra merece la pena perderse en la eternidad. Nada en absoluto. Elige a Jesús. No un Jesús creado por el hombre. No un Jesús que acepta cada pecado sin exigir nada. Elige a Jesús vivo, crucificado y resucitado. El que nos llama a la conversión y promete vida eterna a quienes lo siguen hasta el final. Somos la última generación que aún puede cambiar el rumbo. Después de nosotros se cumplirán muchas profecías. Después de nosotros, vendrán días de pruebas tan feroces que solo aquellos que han arraigado sus vidas en la roca podrán soportarlas. Actúe hoy. No pierdas más tiempo. Y para ayudarle a facilitar su camino de cambio, le enviamos una advertencia sobre el único pecado que ha causado que millones de creyentes caigan al infierno cada hora. Este mensaje viene de una mujer. Al igual que muchos en la comunidad cristiana,
La mujer en esta carta alguna vez creyó que la fe era un boleto garantizado al cielo y que incluso si los espíritus oscuros intentaran arrastrar a un creyente al infierno, los cristianos seguramente se salvarían hasta el momento en que ella viera a creyentes conocidos ardiendo en las llamas del infierno. Fue en ese mismo momento que Jesús apareció y la sacó del fuego eterno. Y allí mismo, reveló una aterradora verdad. Hay un pecado que arrastra a millones de cristianos al infierno cada hora, y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos cometiendo. Entonces, ¿qué es exactamente este pecado? ¿Podrías estar alimentándolo todos los días sin saberlo? ¿Y qué pasará si no te das cuenta antes de que sea demasiado tarde? Si eres un creyente cristiano, entonces debes escuchar esta historia completa porque si no, puedes enfrentar las mismas consecuencias sobre las que el mismo Jesús advirtió. Una reprimenda que creí injusta. Había trabajado duro, pero sus palabras resonaron, aferrándose a mi mente como un rasguño persistente que no se desvanecería. Entré a la farmacia, todavía furiosa por la frustración. La fila era más larga de lo que esperaba y la inquietud dentro de mí se hizo más fuerte. Seguí mirando el reloj, suspirando mientras cada minuto pasaba como una tortura. Cuando casi era mi turno, de repente me invadió una extraña sensación. Sentí la cabeza ingrávida, como si la gravedad acabara de desaparecer. Las luces fluorescentes de arriba se volvieron cegadoras y sus rayos me clavaron en los ojos como agujas. Todo empezó a girar, no como un mareo fugaz, sino como un remolino que engullía todos mis sentidos. Intenté agarrarme al estante, pero me temblaban las manos y las piernas se me doblaron como si ya no me pertenecieran. Una voz de pánico sonó. Ella se desplomó. Escuché pasos, murmullos, pero todo se desvaneció rápidamente. Los sonidos desaparecieron, la luz se atenuó y todas las sensaciones físicas desaparecieron como si alguien hubiera accionado el interruptor del mundo entero. Caí en un vacío completamente negro. Silencio absoluto. Sin luz, sin sonido, sin tiempo. En esa oscuridad, no había iglesias, ni Biblias, ni oraciones. Solo yo y la pregunta que nunca me había atrevido a afrontar. ¿Estaba mi fe realmente viva? ¿O simplemente había sido un hábito? Ya no podía sentir mi cuerpo. Sin brazos que agitar, sin piernas para correr, sin aliento que respirar. Todo lo que quedaba era la existencia. Una conciencia a la deriva, un alma solitaria en la más absoluta oscuridad. No tenía idea de cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no existía en ese lugar. Un segundo podría haber sido un siglo, o un siglo, solo un abrir y cerrar de ojos. Floté en la nada, completamente indefensa. Y entonces, desde algún lugar lejano, noté un punto de luz, pequeño, como una estrella solitaria en el cielo nocturno. Se hizo más grande. O tal vez estaba avanzando hacia eso. No podría decirlo. Esa luz no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Era de un blanco puro, pero no cegador. En cambio, lleno de calidez y vida, como si la luz misma tuviera alma. A medida que me acercaba, una sensación de paz me invadió. El miedo desapareció y fue reemplazado por la sensación de volver a casa después de un viaje largo y agotador. Aunque nunca había conocido un lugar como este en mi vida, sentí con certeza que me estaba acercando a algo sagrado. Y mientras me hundía en esa luz, supe una cosa con seguridad. Esto no fue un sueño. Este fue el comienzo de algo que nunca esperé y que me cambiaría para siempre. Antes de que pudiera preguntar algo, la suave luz que me rodeaba desapareció en un instante. Una fuerza invisible me alejó, y cuando abrí los ojos, me encontré frente a un abismo negro como boca de lobo. Debajo había un pozo sin fondo, elevándose con columnas de fuego rojo ardiente, rugiendo como bestias hambrientas. Esto no fue una pesadilla. Fue real, hasta en cada detalle, cada respiración, cada escalofrío que atravesó mi columna. El suelo bajo mis pies no solo estaba agrietado.
Gimió. No era negro, sino un gris chamuscado como las cenizas de las almas, donde cada paso parecía pisar silenciosos gritos de angustia. De las fisuras surgieron llamas sin descanso, disparándose alto como si intentaran devorar los cielos. Sobre mí no había un cielo terrenal, sino una oscuridad espesa y asfixiante, donde la luz solo existía en breves destellos de profundos relámpagos carmesí, atravesando el vacío antes de desvanecerse rápidamente, dejando tras de sí una pesadez opresiva y asfixiante. El aire apestaba a azufre, tan seco y abrasador que cada respiración era como si arrastrara fuego a mis pulmones. El fuego aquí no se parecía a ninguna llama terrestre. No era rojo, sino un blanco pálido, el color del fuego que quema el alma. No dejó quemaduras en la carne, pero consumió hasta el último rastro de esperanza. Pero lo que más me aterrorizó no fue el incendio. Era el pueblo, o más bien las almas atormentadas en su interior. Gritaron, suplicaron, lloraron. Ardieron pero nunca desaparecieron. Sufrió pero no pudo morir. Cada grito era un grito de absoluta desesperación, como si lo hubieran perdido todo, incluso la esperanza de un final. Algunos se acercaron como pidiendo rescate. Otros se acurrucaron, temblando en una agonía más allá de las palabras. Siempre había creído que el infierno era un lugar para los asesinos, para los que rechazaban a Dios, para los malvados y depravados. Pero entonces, entre esas almas, comencé a reconocer rostros familiares. Personas que alguna vez fueron a la iglesia conmigo. Habían servido, orado y predicado. Entonces, ¿por qué estaban aquí? ¿Había algo que nunca había entendido acerca de la salvación? Una mujer que una vez dirigió nuestro grupo de estudio bíblico. Un hombre que cantaba himnos todos los domingos por la mañana. Un pastor que había puesto su mano sobre mi cabeza durante el bautismo. Todos estaban aquí sufriendo, desesperados, y yo no podía comprenderlo. Me volví hacia Jesús. Él todavía estaba a mi lado, en silencio. Grité, mi voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Eran cristianos. Te amaban. Sirvieron en tu nombre. Me miró con ojos a la vez tristes y solemnes, como si hubiera visto esta escena demasiadas veces. Su voz resonó en mi mente sin mover sus labios. Vivían en orgullo. Venían a la iglesia para oírme hablar, pero nunca para dejarme corregirlos. Oraban para que cambiara el mundo, pero nunca me pidieron que cambiara sus corazones. En ese mismo momento comencé a ver con más claridad, como si se acabara de abrir una puerta que me permitiera mirar la verdadera vida de esas almas. La mujer que había enseñado estudios bíblicos, por dentro despreciaba a los que tenían menos conocimientos que ella. El hombre que cantaba himnos albergaba odio hacia sus hermanos y hermanas en la iglesia. El pastor se creía por encima de la congregación y usaba sus conocimientos para ejercer poder, no para amar. Todos eran culpables del mismo pecado, el orgullo. Ninguno de ellos había permitido que Dios penetrara en lo más profundo de sus corazones. Sirvieron pero nunca se rindieron. Predicaron pero nunca dejaron que la palabra moldeara sus propias vidas. Me quedé allí observando a aquellos que alguna vez cantaron alabanzas ahora consumidos por el fuego, y un pensamiento terrible comenzó a surgir dentro de mí. ¿Será que yo era como ellos? Pensé que estaba a salvo. ¿Pero estaba seguro? Los miré, personas alguna vez respetadas, alguna vez admiradas dentro de la iglesia, ahora gritando atormentadas. Y sabía que si no cambiaba, mi destino sería el mismo que el de ellos. Jesús todavía estaba a mi lado, su luz protegiéndome de ser tragado por los horrores del infierno. No me reprendió, no me regañó. Simplemente dijo una cosa: hay que ver esto porque sigue sucediendo todos los días. Jesús me llevó más profundamente a ese lugar de oscuridad. La escena a mi alrededor todavía estaba en llamas y sofocante, pero ahora mi atención ya no estaba fijada en el entorno físico. Fue sobre la verdad revelada. Señaló a una mujer,
con el rostro contorsionado por la agonía, los ojos hundidos, llenos de desesperanza. Ella fue a la iglesia durante 40 años, dijo Jesús, con voz triste pero sin condenación. Ella conocía la Biblia de principio a fin, podía citar cada versículo, pero nunca permitió que mis palabras cambiaran su corazón. Vi imágenes de la vida de esta mujer desarrollarse como una película. Escenas de ella sentada en el primer banco de la iglesia, sosteniendo su Biblia con expresión orgullosa. Nunca lo dijo en voz alta, pero en el fondo creía que era superior a los demás, los nuevos creyentes, los que tropezaban, los que aprendían lentamente. Ella enseñó la palabra de Dios pero no vivió según ella. Su conocimiento se convirtió en una plataforma para juzgar más que en una oportunidad para amar. Jesús susurró, el orgullo no siempre es ruidoso. A veces se esconde bajo una falsa humildad, bajo la creencia de que hago más y por eso merezco más. Me estremecí. Me había sentido así antes cuando me comparaba con otros, cuando pensaba que mi constancia en la lectura de la Biblia de alguna manera me hacía mejor. ¿Será que mi fidelidad en realidad era solo mi ego envuelto en una apariencia religiosa? ¿Había vivido realmente con Dios o solo había vivido con una versión de mí mismo? Continuamos. Apareció un hombre y lo escuché susurrar, yo solía ser diácono en la iglesia. Serví. Oré. Dirigí a otros. Pero creía que mi fidelidad me hacía más importante que los demás. En secreto menospreciaba a aquellos que no estaban tan involucrados. Pensaba que estaba trabajando para Dios, pero en realidad, solo estaba construyendo una imagen de mí mismo. Jesús me miró y dijo, eso es lo más peligroso del orgullo. Ciega a las personas a su propio pecado. Todavía sirven, todavía oran, pero nunca me permiten iluminar los rincones oscuros de sus corazones. Vi a otra mujer. Una vez había dirigido el grupo de jóvenes. Sonreía alegremente durante las reuniones, siempre dispuesta a ayudar, pero por dentro contaba cada buena acción como si acumulara puntos espirituales. Creía que había hecho lo suficiente para ser salvada, que sus buenas obras eran una especie de moneda espiritual, y miraba a quienes luchaban con una mirada mezclada de compasión y juicio. Me volví hacia Jesús, casi llorando. Pero hicieron tantas cosas buenas. Dieron toda su vida. Él asintió y luego respondió suavemente, pero nunca me permitieron transformar sus corazones. Usaron sus obras como cobertura para el vacío interior. Nunca se rindieron verdaderamente. Solo actuaron como si lo hubieran hecho. No recibieron la gracia. Intentaron ganarse la salvación por sí mismos. Entonces vi algo que me heló la sangre. Muchos de ellos todavía estaban aferrados a los símbolos de su fe, una Biblia chamuscada, un collar con una cruz. Pero ahora esos objetos solo intensificaron su dolor, sirviendo como prueba de que alguna vez habían estado cerca de la verdad, pero nunca dejaron que la verdad entrara en sus corazones. Jesús dijo, la religión no puede salvar. Los rituales no pueden salvar. Solo un corazón humilde, rendido y verdaderamente arrepentido. Eso es lo que busco. Vi a un pastor, con la túnica hecha jirones y el rostro empapado de lágrimas. Predicó durante 30 años, dijo Jesús, pero predicó como un orador, no como un hombre transformado. Sabía mucho, pero nunca me permitió tocar las heridas y el orgullo dentro de él. Me quedé en silencio, dándome cuenta de una verdad profunda. El infierno no solo está lleno de aquellos que pecaron abiertamente. También abarca a muchos que eran exteriormente justos pero interiormente fríos. Aquellos que llevaron mi nombre pero nunca llevaron mi corazón. Jesús me miró profundamente a los ojos y pronunció palabras que nunca olvidaré, muchos saben de mí, pero no me conocen verdaderamente. Muchos van a la iglesia pero nunca me dejan entrar en sus corazones. Lo has visto y ahora debes elegir. Hablaba de los fracasos de los demás a sus espaldas, todo mientras sonreía. Ella nunca creyó que estaba equivocada porque siempre hacía lo correcto. Pero como dijo Jesús,
Ella nunca permitió que la verdad atravesara su manto de superioridad moral. Llegamos a otra zona. Vi gente con cruces y Biblias en la mano, pero sus ojos estaban llenos de confusión, incapaces de comprender por qué estaban aquí. Vi a un pastor que una vez había predicado la palabra de Dios con poder, ahora gritaba desesperado. Prediqué la verdad. Di miles de sermones. Enseñó la verdad pero vivió una mentira. Jesús dijo que le encantaba predicar, pero no me amaba a mí. Usó la verdad como un arma, no como un camino hacia la curación. Una oleada de vértigo me invadió. Yo había admirado a estas personas. Había creído que ser fiel en la obra de la Iglesia era suficiente. Llevaban amargura dentro de ellos. Me pidieron perdón. Mientras continuamos nuestro viaje a través de este reino del sufrimiento, una ola de miedo comenzó a inundarme como una marea fría, envolviendo todo mi ser. Si estas personas, los pastores que alguna vez estuvieron en los púlpitos, los líderes de adoración que alzaron sus voces en alabanza, los maestros de la Biblia que compartieron la palabra de Dios, los fieles miembros de la Iglesia, terminaron aquí en este lugar aterrador, ¿qué esperanza tenía? Había vivido como ellos, asistiendo fielmente a la Iglesia, leyendo la Biblia a diario, orando como parte esencial de la vida. Solía creer que esas cosas eran suficientes para asegurar mi salvación, que eran evidencia de mi fe. Pero ahora, al ver estas almas rodeadas de llamas, no pude evitar preguntar, ¿soy diferente de ellas? Podría estar engañándome a mí mismo, creyendo que los rituales externos podrían cubrir un corazón que nunca había sido verdaderamente transformado. Me quedé allí, con los pies clavados en el suelo chamuscado, el corazón latiendo con fuerza en el pecho y la respiración entrecortada y rápida en el aire cargado de humo. El miedo no procedía solo de la escena que tenía ante mí, las llamas, los gritos, el hedor a azufre, sino de una verdad más profunda que poco a poco iba aflorando. Yo no era mejor que estas personas. ¿Cuántas veces había pensado, estoy haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces había creído que estaba bien solo porque estaba ocupada con el trabajo de la Iglesia? Había vivido con la misma falsa confianza, la misma creencia de que mis obras podrían salvarme. Me volví hacia Jesús y mis ojos debieron reflejar la confusión y la desesperación que crecían dentro de mí. Me miró y en sus ojos vi una profunda compasión. Un amor que no juzgó pero tampoco evitó la verdad. Estás empezando a comprender, dijo, con voz suave pero firme, como un maestro guiando a un estudiante a través de una lección difícil. Este miedo, la comprensión de lo vulnerable que eres al orgullo, es el comienzo de la sabiduría. Muchos nunca logran este despertar hasta que es demasiado tarde. Sus palabras fueron como un rayo de luz que atravesó la oscuridad de mi mente, al mismo tiempo reconfortantes y desafiantes. No supe cómo responder, pero sentí que estaba abriendo una puerta, una oportunidad que las almas a mi alrededor ya no tenían. Me alejó de la zona consumida por las llamas más feroces a un lugar más tranquilo, aunque el aire todavía estaba cargado con el olor a humo y la presencia del sufrimiento. Los gritos todavía resonaban desde lejos, pero aquí podía pensar con más claridad, aunque solo fuera un poco. El orgullo es especialmente peligroso porque ciega a la gente ante sí mismo, explicó Jesús con voz profunda y clara. El corazón orgulloso se cree humilde. Viste el manto de la moralidad, la máscara de la fe, y se esconde detrás de los rituales. Se centra en los pecados que no ha cometido en lugar de afrontar la verdadera condición del corazón. Agradece a Dios por no ser como esos pecadores en lugar de reconocer su propia desesperada necesidad de gracia. Mientras Jesús hablaba, me llevó a una superficie como de cristal, no un espejo físico, sino algo sobrenatural que reflejaba no solo mi apariencia exterior, sino las profundidades ocultas de mi alma. Mira, dijo suavemente, y lo hice. Lo que vi me dejó atónito. No era la Sara que sonreía cortésmente en la iglesia o leía la Biblia todas las mañanas. Era mi verdadero yo. Mi corazón plenamente expuesto ante su santa luz. Detrás de todos los hábitos religiosos,
El conocimiento bíblico y la asistencia fiel a la Iglesia había un corazón enredado por el orgullo, el juicio y la superioridad moral. Vi cómo se desarrollaban escenas de mi vida, momentos en los que me comparaba en silencio con los demás, creyendo que era mejor por cómo vivía. Recordé los rencores que guardaba, las oraciones que recitaba sin verdadera franqueza, el orgullo que llevaba en mi fe. Todo esto contrastaba marcadamente con la santidad que tenía ante mí. Me sentí desnudo ante la verdad. Por eso la salvación no se puede ganar, dijo Jesús, con voz a la vez suave e inquebrantable. Ninguna cantidad de buenas obras puede convertir un corazón orgulloso en uno humilde. Ese cambio solo se produce a través de la rendición. Cuando realmente reconoces tu necesidad de mi gracia. Sus palabras destrozaron las defensas que había construido durante años. Caí de rodillas y toqué el suelo frío debajo de mí. Por primera vez en mi vida, la salvación se hizo real. No es una idea teológica, sino una necesidad personal desesperada. No tenía nada que ofrecerle a Dios. Todas mis obras religiosas, que alguna vez fueron mi seguridad, ahora esto es verdadero arrepentimiento. Continuó, no solo el dolor por los pecados, sino la conciencia de la condición pecaminosa misma. No solo el arrepentimiento por las acciones equivocadas, sino la humilde comprensión de la necesidad de transformación. Este tipo de honestidad es donde comienza la salvación. Me quedé de rodillas, abrumada por lo que estaba viviendo. Las lágrimas brotaron, no por miedo o culpa, sino por una pena mezclada con esperanza. Vi el orgullo que silenciosamente había gobernado mi vida. ¿Cuántas veces había asumido que estaba bien solo porque era activo en la Iglesia? ¿Cuántas veces me había escondido detrás de la religión mientras mi corazón permanecía inmutable? Jesús continuó hablando y sus palabras calaron más profundamente. Muchos piden perdón sin arrepentirse verdaderamente. Quieren el consuelo de ser perdonados pero evitan la incomodidad de verse verdaderamente a sí mismos. Ese era yo. No solo estaba pidiendo perdón. Me estaba enfrentando a quien realmente era. Y mientras permanecía allí, algo en mi interior empezó a cambiar. Una ligereza me invadió. El peso invisible del orgullo y la autodependencia que había cargado durante años comenzó a aliviarse cuando acepté mi total confianza en su gracia. Lo miré. Las lágrimas todavía caían, pero ahora eran lágrimas de liberación. Esta es la paradoja de mi reino, dijo con una suave sonrisa. Aquellos que se humillan serán levantados. Aquellos que admiten su pobreza espiritual serán colmados de mi gracia. Aquellos que abrazan su debilidad encontrarán mi fuerza. Extendió la mano y me ayudó a levantarme. Sentí que algo se agitaba por dentro. No completo, no instantáneo, pero innegablemente nuevo. Por primera vez, dejé de intentar demostrar que era digno. Simplemente me quedé allí, descubierta y honesta, dejando que su gracia me invadiera. Él tomó mi mano, no para dominarme, sino para apoyarme y guiarme. Has visto lo que el orgullo le hace al alma, dijo. Ahora verán lo que sucede cuando se permite que gobierne la humildad. Mientras hablaba, la atmósfera empezó a cambiar. Los gritos se apagaron. El hedor a azufre desapareció y supe que me estaba sacando del infierno hacia otro lugar. Un lugar donde la luz aguardaba después de toda la oscuridad que acababa de ver. Pero incluso cuando nos fuimos, lo que había experimentado permaneció conmigo como un fuego sagrado en mi alma. Un recordatorio de que la salvación no se puede ganar, solo recibirse con las manos vacías y el corazón roto y rendido. Me ayudó a ponerme de pie y me llevó a un lugar de indescriptible belleza. Un reino completamente opuesto al infierno. Todo estaba en perfecta armonía, repleto de colores vibrantes. Y el aire se llenó de alegría. La luz no vino solo del cielo. Irradiaba de todos los seres vivos. Los árboles, los ríos e incluso la atmósfera misma brillaban suavemente como el mismísimo aliento de Dios. Escuché música, pero no había instrumentos.
El sonido no procedía de cuerdas, tambores ni voces. Provenía de la luz misma, como si la luz cantara la palabra de Dios en cada pulso del espacio. A cada paso que daba, el suelo respondía, suave, cálido, como si me abrazara. Nadie tenía prisa. Nadie tenía nada de qué huir. Aquí el espacio no estaba gobernado por el tiempo. Estaba gobernado por el amor. Esto es lo que espera a quienes viven con verdadera humildad, dijo Jesús. Vi personas de todas las naciones unidas por un amor genuino a Dios y a los demás. No llevaban máscaras ni pretensiones. Entienden el verdadero significado de la fe. Dijo, la salvación no se trata solo de escapar del infierno o entrar al cielo. Se trata de restaurar una relación conmigo. Luego me mostró un vistazo de mi futuro potencial si permitía que el Espíritu Santo me transformara. Una Sara humilde, llena de amor y alegría radiante. Esta transformación no ocurre de repente, dijo. Es un viaje de toda la vida, una rendición diaria de orgullo. Regresó al borde del abismo. Cada alma se enfrenta a esta elección, dijo. Todos los días te inclinas ante mí o te inclinas ante ti mismo. Mientras pronunciaba las últimas palabras, la escena comenzó a desvanecerse. Me desperté en una cama de hospital. Mi corazón se había detenido durante casi 3 minutos debido al estrés y la deshidratación. Los médicos lo llamaron una alucinación, pero sé que lo que vi fue real. Sarah Michey tuvo una preciosa oportunidad de presenciar tanto el cielo como el infierno y despertarse y contar la historia. Pero ella no fue la única a quien Dios, en su misericordia, eligió despertar en este tiempo. Al otro lado del mundo, un hombre llamado Andrew también experimentó un encuentro similar, uno que destrozó todas las creencias a las que se había aferrado. La historia de Sarah es una advertencia. Pero la suya es la segunda alarma que suena con urgencia para todos los que todavía creen que la fe exterior es suficiente. Y si crees que estás bien, necesitas escuchar lo que vio Andrew.